El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuritis aguda inflamatoria con base inmunológica que habitualmente está asociada a una infección previa. Es un síndrome heterogéneo con diferentes variantes. La forma más frecuente es una polineuritis aguda desmineralizante, pero también existen formas axonales, como la neuropatía axonal motora o la neuropatía axonal sensitivo-motora. Habitualmente se manifiesta como una enfermedad monofásica que cursa con una debilidad progresiva asociada a disminución de los reflejos musculares. Existe también una variante clínica que es el síndrome de Guillain-Barré, que se manifiesta como oftalmoparesia, ataxia y arreflexia. El síndrome de Guillain-Barré se manifiesta como una debilidad progresiva, bilateral y simétrica, asociada a una disminución o abolición de los reflejos musculares. Las manifestaciones motoras pueden ser débiles y simplemente cursar con una dificultad para la marcha, o pueden provocar una parálisis completa de las extremidades. Es importante reseñar que en algunos casos puede cursar con una debilidad facial o de los músculos respiratorios y ser responsable de un fallo respiratorio, que puede condicionar el pronóstico vital del paciente. Los síntomas comienzan habitualmente en miembros inferiores, pero hasta en un 10% de los casos pueden afectar inicialmente a los miembros superiores. Entre un 10 y un 30% de los casos ocurre una afectación grave de los músculos respiratorios, que pueden hacer necesaria la ventilación mecánica. También puede producirse una afectación de los pares craneales, habitualmente una debilidad facial o de los músculos orofaringios, pero también puede manifestarse con alteración de los músculos oculomotores. Las manifestaciones sensitivas suelen ser leves y cursar en forma de parestesias o dolor neuropático. Finalmente, también pueden aparecer alteraciones autonómicas como alteraciones del ritmo cardíaco, hipotensión, hipertensión, hilo paralítico u otras alteraciones. La causa del síndrome de Guillain-Barré es desconocida, pero se postula que puede ser una etiología autoinmune. Habitualmente se desencadena por una infección previa, respiratoria o gastrointestinal que produce una liberación de autoanticuerpos que finalmente dañan la mielina. Existen unos criterios clínicos necesarios para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, que son la presencia de una debilidad que afecte a más de una extremidad y arreflexia. Habitualmente suele manifestarse como una arreflexia universal, pero en algunos casos puede manifestarse como una arreflexia distal asociado a una hiporreflexia proximal. Existen una serie de criterios clínicos que apoyan el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, como son una duración de los síntomas de menos de 4 semanas, una relativa simetría de los síntomas motores, signos o síntomas sensitivos leves, afectación de pares craneales, habitualmente una debilidad facial bilateral, inicio de la recuperación entre 2 o 4 semanas, alteraciones autonómicas y ausencia de fiebre. La presencia de un nivel sensitivo, una simetría claramente marcada en la alteración motora o una alteración grave y persistente de los esfínteres anal y urinario deben hacernos sospechar en otras patologías. Las pruebas complementarias que apoyan el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré son el estudio del líquido cefalorraquídeo y el estudio neurofisiológico. En el estudio del líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una disociación albuminocitológica. Esto es una elevación de proteínas entre 0,45 y 2 gramos por litro con un recuento de células normal, por debajo de las 10 células por milímetro cúbico. Es importante reseñar que cuando esta prueba se realiza de manera precoz puede resultar normal, estando solamente presente en el 50% de los casos cuando los síntomas llevan menos de una semana de evolución. Las alteraciones observadas en los estudios neurofisiológicos también dependen del tiempo de evolución y suelen aparecer entre la tercera y la cuarta semana. En el caso de las polineuropatías agudas desmineralizantes, vamos a observar una disminución de la velocidad de conducción y un aumento de las latencias distales. En las variantes axonales, vamos a observar una disminución de la amplitud en el potencial de acción. El estudio inmunológico también nos puede resultar de utilidad en el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, ya que en muchos casos encontramos autoanticuerpos circulantes. Lo más frecuente es encontrar anticuerpos antigangliósido, anti-GQ1B, que suele ser característico del síndrome de Miller-Fisher. La complicación más grave del síndrome de Guillain-Barré es el fallo respiratorio, y hay que tenerlo presente porque muchos pacientes pueden necesitar intubación orotraqueal. Los criterios empleados para valorar la necesidad de intubación
son una capacidad vital forzada por debajo de 20 ml por kilo, una presión inspiratoria máxima por debajo de 30 centímetros de agua o una presión expiratoria máxima por debajo de 20 centímetros de agua. Existen una serie de características clínicas que pueden ser predictoras de la aparición del fallo respiratorio, como son un tiempo de evolución de los síntomas menor de 7 días, incapacidad para toser o mantener la bipedestación, incapacidad para elevar los codos o levantar la cabeza o elevación de las enzimas hepáticas. En el manejo inicial del síndrome de Guillain-Barré debemos establecer una serie de medidas de soporte vital que pueden mejorar el pronóstico de los pacientes. Debido a que los pacientes con síndrome de Guillain-Barré tienen una movilidad reducida, debemos establecer unas medidas de profilaxis de trombosis venosa profunda mediante el empleo de heparinas de bajo peso molecular. También es importante realizar una vigilancia periódica de la función respiratoria y tener en cuenta que algunos pacientes pueden necesitar ventilación mecánica. Es importante también realizar un control de la presión arterial y vigilar la presencia de arritmias cardíacas, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales cursan con una debilidad de aparición progresiva. En el caso de la hipertensión arterial, la trataremos mediante fármacos como la betalol o nitroprusiato, y en el caso de la hipotensión, utilizaremos medidas de reposición de líquidos o expansores del plasma. En cuanto a las arritmias, la más frecuente es la taquicardia sinusal, que habitualmente no precisa ningún tipo de tratamiento, pero que tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer otras arritmias potencialmente más graves, como un fluteo auricular, una bradicardia o incluso una sistolia. Es importante realizar un cuidado intestinal y vesical y vigilar la aparición de helio paralítico o retención urinaria. También debemos realizar un control del dolor, ya que es frecuente la aparición de dolor neuropático. Para ello, emplearemos fármacos como la gabapentina o la carbamazepina. Finalmente, debemos establecer un programa de rehabilitación precoz, ya que conseguiremos disminuir el riesgo de complicaciones del paciente. Existen diferentes tratamientos específicos que consiguen modificar la evolución de la enfermedad en el síndrome de Guillain-Barré. Inicialmente se empleó la plasmaféresis como medida que intenta eliminar los autoanticuerpos circulantes en sangre periférica, y esto ha demostrado mejorar realmente el pronóstico de los pacientes. Con la aplicación de la plasmaféresis se consigue acortar el tiempo de duración de los síntomas motores y disminuimos considerablemente el riesgo de intubación orotraqueal. Las inmunoglobulinas intravenosas han demostrado la misma eficacia que la plasmaféresis y actualmente se considera el tratamiento de elección. Se emplea a una dosis de 0,4 gramos por kilo de peso y día durante 5 días. Y en este caso debemos estar atentos a la aparición de complicaciones, como puede ser una meningitis aséptica, un ras cutáneo, una insuficiencia renal aguda, una reacción anafiláctica en el caso de que exista un déficit de IgA o un síndrome de hiperviscosidad. Los corticoides no han demostrado ningún tipo de beneficio en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, por eso actualmente están contraindicados. Para finalizar, me gustaría remarcar unos aspectos importantes en el síndrome de Guillain-Barré. Lo primero es que debemos sospechar un síndrome de Guillain-Barré ante un paciente que viene con una debilidad de aparición progresiva en los cuales observamos una disminución o abolición de los reflejos musculares, y la variante de Miller-Fisher cuando asociamos una oftalmoparesia con ataxia y areflexia. El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré se establece mediante una serie de manifestaciones clínicas y está apoyado por la realización de una punción lumbar y un estudio neurofisiológico. Sin embargo, cuando estas pruebas se realizan de manera muy precoz, pueden resultar normales. En cuanto al manejo del síndrome de Guillain-Barré, debemos realizar una vigilancia periódica de la función respiratoria. También debemos hacer un control periódico de la frecuencia cardíaca para detectar arritmias y de la presión arterial, sobre todo en aquellos casos en los cuales exista una debilidad de aparición progresiva. Finalmente, debemos instaurar un tratamiento específico con inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis de manera precoz, ya que estas medidas han conseguido mejorar el pronóstico funcional de los pacientes.